Antes de empezar con este vídeo quiero que vayan a suscribirse a los canales Rankiroa y a Aaron Chávez. Y que activen la campanita de notificaciones para que le lleguen las notificaciones. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Este vídeo es auspiciado por Lucky Patcher. Lucky Patcher es un programa para dispositivos Android y iOS, lo cual no está en la Play Store pero sí en Google. El link se los dejo en la descripción para que vayan y hacken cualquier juego y aplicación. Bueno, les dejo con el vídeo. Hola amigos, hoy les traigo un vídeo de la historia de Apple. Comencemos. Historia de Apple. Comienzo y primeros pasos. Steve Wozniak, 21 años, y Steve Jobs, 16 años, se conocieron en 1971 cuando un amigo mutuo, Bill Fernández, los presentó. Woz, como le gustaba que le llamaran a Steve Wozniak, le gustaba la electrónica. A los 13 años recibió un premio científico por construir su propia máquina de restar y sumar. Pronto Wozniak empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a construir en papel su propia computadora. Tras intentos relativamente infructuosos, finalmente sus esfuerzos dieron como resultado lo que sería la Apple I. Tras la presentación de su computadora en el club informático Homebrew Computer Club y asombrar a sus participantes, Jobs rápidamente vio la oportunidad de negocio, por lo que empezó a promocionar la computadora entre otros aficionados de la informática del Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital. Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que construían ellos mismos con máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200 ejemplares de su máquina Apple I. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple I eran limitadas, así que empezaron a buscar financiación. Finalmente, Jobs conoció a Mike Markula, que accedió a invertir $250.000 US, creándose así el 1 de abril de 1976, Apple Computer, a través de un contrato firmado. El mismo se subastó el 13 de diciembre de 2011 en Nueva York, entre $100 y $150.000. En total, se produjeron y se vendieron alrededor de 200 unidades a $666.66 US la unidad, pero el éxito fue tal que no pudieron dar abasto a tanta demanda. Las características del Apple I eran limitadas por el poco dinero del que disponían Jobs y Wozniak. De hecho, para construir el prototipo, Jobs tuvo que vender su camioneta y Woz su calculadora programable HP. Llega el éxito. Con el dinero ganado gracias a la venta del Apple I, en Apple se pudo comenzar a pensar en una máquina bastante más ambiciosa: el Apple II. Para Wozniak, la Apple II iba a ser simplemente la computadora que hubiera querido construir si no hubiera tenido las limitaciones económicas que tuvo con el Apple I. Tuvo la idea de incluir en el equipo memoria de vídeo para administrar la visualización en color, del mismo modo que incluía numerosas tarjetas de expansión de modo que los usuarios pudieran ampliar las capacidades de la computadora según sus propias necesidades. Con el diseño del primer prototipo del Apple II recién terminado, Apple decidió asistir al Festival Informático Personal Computing Festival, un nuevo certamen. Allí, la incipiente industria de la microinformática podía mostrar sus progresos y hacer negocio y contactos. En el vuelo a Filadelfia, lugar donde se celebrara en 1976, los fundadores de Apple coincidieron en el avión con los fundadores de Processor Technology y su recién diseñada computadora Sol, coincidencia que tuvo un gran impacto en el futuro inmediato de Apple. La gran mayoría de máquinas y empresas dedicadas a la microinformática en 1976, y por consiguiente prácticamente todas las que formaban el festival, eran en general jóvenes fanáticos de la informática con kits que los usuarios debían montar o soldar para poder hacer funcionar, por lo tanto enfocadas sobre todo a los entusiastas de la electrónica. Sin embargo, Processor Technology ofrecía una imagen mucho más seria y profesional, y su Sol era una computadora que, si bien estaba enfocado, al igual que los demás, como un kit que debía montarse, también se daba la posibilidad de adquirirla como computadora ya montada y lista para utilizar. Fue entonces cuando Steve Jobs comprendió que el futuro no estaba en placas con componentes que los usuarios debieran montar y soldar ellos mismos, sino en computadoras como el Sol, ya montadas y preparadas para el uso y disfrute de los usuarios. Por lo tanto, el Apple II, el cual aún no había salido a la venta, debía incorporar la salida de vídeo, el teclado y todo aquello que necesitara en una caja de plástico para hacer que su uso fuera más sencillo. Si bien Steve Wozniak era el diseñador de toda la lógica y la electrónica del Apple II, Steve Jobs era el creador del concepto y la visión de futuro de Apple, buscando al mismo tiempo la forma de crear un producto que pudiera satisfacer a todos los usuarios, y no solo a los más técnicos.
Aparte de la decisión de vender el Apple II como un conjunto perfectamente empaquetado, otras importantes decisiones suyas fueron la de invertir en mejores sistemas de alimentación eléctrica y control del calentamiento del equipo, siendo el Apple II una computadora completamente silenciosa gracias a que no necesitaba ventiladores para controlar su temperatura. Pero concebir tal máquina suponía mucho dinero y personal cualificado, algo que no tenían. Ningún banco quería arriesgarse en tal proyecto, y menos en aquellos tiempos. Una computadora utilizable por el gran público parecía absurdo en la época, puesto que los bienes posibles de los habitantes eran escasos para comprar este tipo de tecnología. Ronald Wayne, que había ayudado a Jobs y Wozniak a concebir el Apple I, era escéptico sobre las oportunidades de éxito de tal proyecto y abandonó a la compañía. Jobs conoció finalmente a Mike Markula en 1977, quien aportó su peritaje en asuntos y un cheque de $2.000 millones, $500 millones, $100 USA al capital de Apple. También proporcionó en esa ocasión su primer presidente a Apple, Mike Scott. El modelo final de Apple II se presentó al público en abril de 1977, convirtiéndose en el canon de lo que debía ser a partir de entonces una computadora personal. Por este motivo, Apple cambió su logotipo por el famoso logo de la manzana coloreada, que recordaba que el Apple II era una de las primeras computadoras en disponer de monitor en color. A mediados de 1979, Apple presentó el Apple II, una evolución del Apple II dotada, en particular, con más memoria, 48 kilobytes ampliable a 64 kilobytes, y lenguaje de programación BASIC. Gran parte del éxito de Apple se basaba en que fue una computadora realizada para gustar tanto a los expertos hackers como al público más profano en términos de informática. Pronto, la base de software para el Apple II comenzó a crecer, haciendo más atractivo la computadora al resto del público, en especial cuando apareció en el mercado la primera hoja de cálculo de la historia, la VisiCalc, la cual hizo vender ella sola miles de computadoras Apple II. Mientras que el Apple II conocía un éxito creciente, Apple ya trabaja en sus sucesores. Lisa debía ser una evolución del Apple II, una máquina de transición antes de Lisa y Macintosh que serían una nueva clase de equipos. Para el sucesor del Apple II, Steve Jobs quería una máquina más avanzada aún para contribuir al mercado de la informática de empresa. Los ingenieros debían ajustarse a objetivos muy ambiciosos o incluso a veces casi irrealizables, un tema recurrente en la historia de Apple, sobre todo teniendo en cuenta que el período de desarrollo de esta máquina era corto, algo menos de un año. Aunque las ventas del Apple II eran más fuertes que nunca, Apple pensaba que éstas empezarían a bajar pronto, por lo que sería necesario presentar a su sucesor lo más rápidamente posible. La computadora fue presentada finalmente en mayo de 1980 bajo el nombre de Apple III. Desgraciadamente, algunas elecciones técnicas, entre las cuales se encontraba la ausencia de un ventilador, fueron la razón de que muchos equipos se sobrecalentaran. Miles de Apple III debieron sustituirse. Algunos meses más tarde, en noviembre de 1981, Apple lanzó una nueva versión del Apple III, que corregía todos los grandes problemas de la versión inicial. Un Apple III más salió incluso en 1983. Pero los problemas de sus comienzos desalentaron a los compradores y fueron la razón de que el Apple III se convirtiera en el primer gran fracaso comercial de Apple. Solo se habían vendido 65.000 equipos a final de verano, mientras que Apple pensaba vender millones como el Apple II. Los equipos que salieron en los años siguientes llevaban el nombre de Apple II, y en enero de 1983, y que en 1984, etc., para olvidar los sinsabores del Apple III. Pese al fracaso del Apple III, Apple aún tenía dos modelos a desarrollar: Lisa y Macintosh. La gran apuesta de Apple era Lisa, la cual debía convertirse en la nueva generación de computadoras de Apple y con el que se pretendía también atacar el mercado empresarial que se le había negado con el Apple III y que sin embargo estaba siendo abarcado por la IBM PC, mientras que la Macintosh era un proyecto iniciado por Jeff Raskin para construir una pequeña computadora muy económica y fácil de usar pensada para el mercado doméstico. Durante el desarrollo del Apple Lisa, tras la recomendación de personas como Jeff Raskin y Bill Atkinson, Steve Jobs decidió negociar un acuerdo con Xerox PARC consistente en una visita a los laboratorios de Xerox a cambio de $1 millón de acciones de Apple cuando cotizara en la bolsa de valores.
Tras esta visita en diciembre de 1979, Jobs comprendió que el futuro estaría en las máquinas con interfaz de usuario gráfica, GUI, desarrolladas por Xerox, por lo que se comenzó a remodelar toda la interfaz de la computadora Lisa para adaptarla a las nuevas ideas vistas en Xerox PARC. Apple Lisa estaba pensado para ser, como ya se ha mencionado, la nueva generación de computadoras, y para conseguirlo no se repararon en gastos. Se incluyó en el modelo final un monitor, 2 unidades de disquete, un disco duro de 5 megabytes, algo inmenso para la época, y todo 1 megabyte de RAM. Sin embargo, lo que primero saltaba a la vista no eran todas estas características, sino la GUI, su novedosa interfaz de usuario basada en iconos que se activaban apuntando con una flecha controlada por un curioso dispositivo denominado ratón o mouse. El 12 de diciembre de 1980, Apple entró en la bolsa de valores. Ese momento, solo algunos de los empleados de Apple poseían acciones de la empresa. En unos minutos, los 4,6 millones de acciones se vendieron a $22 la unidad, aumentando instantáneamente en $100 millones el capital de Apple. Al mismo tiempo, decenas de empleados de Apple se convirtieron en millonarios. Pese a los éxitos económicos y la expansión a nivel mundial de la empresa, 1981 fue un año bastante duro para Apple. Aparte de los problemas del Apple III, en febrero de este año, Mike Scott decidió purgar la plantilla de Apple como revulsivo ante lo que consideraba un acomodamiento de sus empleados, por lo que autorizó la despedida de 40 trabajadores de Apple. En total, la empresa superaba los 1000 empleados. Al mes siguiente, el purgado esta vez fue el mismo presidente, Mike Scott, siendo reemplazado por Mike Markula y asumiendo Steve Jobs el cargo de director, chairman. El 12 de agosto salía al mercado la principal amenaza a la hegemonía de Apple, el IBM PC. Pese a que no era una máquina muy innovadora, la imagen de marca de IBM le otorgaba un gran atractivo en el sector empresarial, por lo que se convirtió en un fulgurante éxito. Mike Markula relevó a Steve Jobs del equipo Lisa, acusándole de administrar mal al equipo. El proyecto se retrasaría por estos cambios. Jobs se puso a trabajar sobre el proyecto Macintosh. El Lisa salió finalmente a principios de 1983, y se convirtió en la primera computadora personal con interfaz gráfica y mouse. A pesar de su carácter revolucionario, Lisa se vendió muy mal, debido principalmente a su elevado precio. $10.000. Mientras Apple sufría los fracasos del Apple III y de Lisa, Mike Markula dimitió de la dirección de Apple en 1983. El puesto de presidente se propuso a John Sculley, entonces vicepresidente de Pepsi. En un primer momento rechazó el puesto. Para convencerlo, Steve Jobs le planteó esta profunda pregunta. ¿Prefiere pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada o tener la oportunidad de cambiar el mundo? John Sculley aceptó finalmente y se convirtió en el tercer presidente de Apple. El Macintosh. Tras el fracaso del Apple III y el Apple Lisa, la compañía se volcó en el pequeño proyecto de Jeff Raskin primero y Steve Jobs después. El Macintosh. Tras numerosos retrasos y problemas, especialmente con el software, el cual no estuvo preparado hasta prácticamente el último momento, y tras la emisión de un destacado comercial de televisión durante la celebración del Super Bowl de ese año, comercial dirigido por Ridley Scott y considerada el mejor comercial de televisión de la década de 1980 por Advertising Age, la computadora fue presentada el 24 de enero de 1984. Las previsiones de venta iniciales de 500.000 de unidades vendidas hasta fin de año parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco las ventas se fueron ralentizando, provocando el pánico en Apple. Entre los muchos motivos que hicieron erosionarse las ventas del Macintosh, se puede destacar el alto precio, $2.495.100 US, la escasa memoria RAM instalada en la computadora, solo 128 kilobytes, la inclusión de una única unidad de disco, la no inclusión de puertos de expansión y la falta de software, ya que salvo Apple, solo Microsoft acudió a la cita del Mac con productos de software. Pero no solo las ventas de Macintosh se reducían, sino también el hasta ahora sustento de la compañía, el Apple II, empezaba a mostrar el desgaste de los años. En Apple se decidió unificar los proyectos de Lisa y Macintosh en uno solo, presentando la computadora Apple Lisa como un Macintosh de gama alta, pese a tener un procesador más lento.
Sin embargo, dicha unificación no hizo más que generar tensiones dentro de la propia Apple, ya que por un lado el grupo encargado del Apple II se veía completamente desplazado pese a que era el único económicamente rentable, y por el otro tanto el grupo de desarrollo del Lisa como del Macintosh tenían filosofías de trabajo muy distintas, así como condiciones salariales y, especialmente, sueldos, pues en algunas ocasiones, se retenían los pagos a los empleados. La suerte del equipo cambió con la introducción de la primera impresora láser PostScript, la Laserwriter, que se ofrecería a un precio razonable, y que junto con PageMaker y el propio Macintosh crearon el concepto de autoedición. El Mac fue particularmente fuerte en este mercado debido a sus capacidades gráficas avanzadas, estas capacidades eran parte de su intuitiva interfaz gráfica de usuario. En 1985, se generó una lucha de poder entre Steve Jobs y el CEO John Sculley, que había sido contratado por el propio Jobs 2 años antes. Jobs no estaba dispuesto a ser relegado a un puesto irrelevante en la compañía que fundó, su oficina fue trasladada a un edificio casi desierto en el campus de Apple al que Jobs llamaba Siberia, y comenzó a conspirar con los ejecutivos de Apple para hacerse con el control. Sculley se enteró de que Jobs había estado tratando de organizar un golpe de estado y convocó a una reunión de la Junta el 10 de abril de 1985, en la cual, la Junta Directiva de Apple se puso unánimemente del lado de Sculley y Jobs fue retirado de sus funciones como gestor. Unas semanas después Jobs abandonó Apple y fundó Next Incorporated ese mismo año. Malos años para ampliar dominio de IBM. En los 12 años que siguieron, con Jobs en el exilio, Apple siguió adelante, desempeñándose bastante bien en una era dominada por IBM y sus clones. Estas computadoras no eran para nada especiales. A cambio del hardware de la Apple, la IBM PC tenía una arquitectura abierta, o sea que su forma de operar se podía copiar y cualquiera que sepa de computadoras podía hacer una sin que IBM lo obligara a pagar por derechos. ¿Por qué? Debido a que IBM no tenía ese sistema operativo, el privilegio lo poseía Microsoft. De la misma manera que el microprocesador es el cerebro de la máquina, el sistema operativo es como un sistema nervioso central. Haciendo que se encendiese y apagase, organizando archivos, exhibiendo comandos en la pantalla del monitor, etc. Todo lo que IBM realmente proveía era el paquete. Dada la arquitectura abierta de IBM, empresas importantes comenzaron a fabricar la suya, una de ellas, muy conocida Compaq. IBM tenía razón, en que esto permitía a su máquina establecer un estándar para la industria, lo cual tenía ventajas, una de ellas, era asegurarle a IBM el desempeño de un papel central en la determinación de las percepciones del mercado y las prestaciones de la siguiente generación de equipos. Apple no pudo llegar a eso, no solamente se disipó su participación en el mercado, al rehusarse a bajar los precios de la Mac, tampoco licenció el sistema operativo propio de la Mac a otras empresas a cambio de la percepción de derechos. Si uno quería una máquina Apple, tenía que comprársela a Apple. Resumen de la historia de Apple a través de las renuncias en su directiva. Comenzando en 1981, el primero en renunciar fue Woz, luego Sculley determina que Jobs no tenía sentido para dirigir Apple. Resultado: Jobs abandona Apple. En 1993, con una fuerte caída en la rentabilidad de Apple, Sculley se vio obligado a renunciar. Siendo reemplazado por Michael Diesel Spindler. El significado de Diesel, nunca lo he podido conocer, así que estimado lector, si usted lo sabe, envíemelo por favor. Spindler se mantuvo hasta 1996, luego de su renuncia, Gil Amelio pasó a ser el CEO. A fines de 1996 Apple mantenía pérdidas de miles de millones, moral baja y una participación en el mercado del 3 o 4%. En una tapa que publicó el Business Week, aparecía la caída de un icono norteamericano. Mucho tiempo había transcurrido desde los días en el garaje de Jobs. Enfrentado a la crisis de Apple, Amelio emprendió acciones encaminadas a lograr que la posición financiera de la empresa le permitiese, por lo menos, tener algún futuro. A fines de 1996 tuvo la brillante idea de volver al pasado y de traer de nuevo a alguien llamado Steve Jobs. En el verano de 1997, el que salió por las puertas giratorias de la entrada de Apple, fue Amelio. En el tiempo transcurrido desde entonces, ha dispuesto un cambio radical de objetivos para la empresa tratando de mantener su rentabilidad positiva a través de un año. El corazón de la nueva Apple era el iMac. Un ordenador y monitor integrados, de aspecto muy adelantado a esta época. El iMac venía de colores translúcidos y turquesa.
Sus líneas curvas hacía que la Mac de 1984 pareciese chatarra y fuera de siglo. El precio era de $1,299,00. Tratándose de una Apple, era barato. A principios de 1999, debido a fuertes ventas del iMac, que ya venía con nuevos colores, la participación en el mercado de Apple llegó al 10% y el precio de sus acciones llegó al nivel más alto en muchos años. Tras haber logrado reflotar Apple, Jobs podía haber sido perdonado por regodearse. Alentado por sus empleados, en un balcón dentro de Apple, gritó: "Aún tenemos un alma". Desafortunadamente su empresa soñada había perdido la guerra hacía mucho y ninguna victoria moral lograría modificar ese hecho. La compañía de sus desvelos no lograría jamás recuperarse del todo. Jobs había realmente puesto una marca en el universo, como lo había prometido hacía mucho tiempo. Los nuevos modelos de Apple y su evolución. iMac. Es el nombre de la línea de ordenadores de Apple Computer diseñados por Jonathan Ive dirigida al mercado doméstico. Estos ordenadores tienen en común la integración del monitor con la PU y un diseño fresco e innovador, además de otros detalles como la ausencia de disquetera y la presencia de puertos USB de Wire, este último a partir del iMac G3 DV350. iMac G3. Es el único iMac que incorpora un monitor CRT. De este modelo existen 16 versiones, o revisiones, que van desde el iMac original, con procesador G3 de 233 MHz y una unidad óptica de CD-ROM, hasta la última con procesador G3 de 700 MHz y una unidad de DVD-CDRW. El iMac G3 fue el primer Macintosh en prescindir de disquetera e incluir puertos USB, el único hasta la fecha en estar disponible en una amplia gama de colores. iMac G4. El iMac G4 fue uno de los primeros ordenadores en incluir como opción una unidad grabadora de DVD, TAMP. Yen fue pionero en la incorporación de una pantalla de LCD, la cual estaba integrada en su base con forma de peana semi-esférica. El iMac G4 estuvo disponible con monitores de LCD desde 153 hasta 203, con procesadores G4 desde 700 MHz hasta 1250 MHz en su última versión. iMac G5. El iMac G5 integra la PU con el monitor, haciendo de él uno de los ordenadores más compactos del mundo. Tiene un procesador G5 de 64 bits y está disponible con pantallas de 173 y 203. Otra de las diferencias de este modelo sobre sus predecesores es la forma mucho más cómoda de acceso a su interior y la presencia de una entrada y salida de audio digital. Power Mac G5. Es la quinta y más reciente generación de ordenadores Power Mac de Apple Computer. Cada ordenador tiene un procesador G5A1, 8 GHz o dos procesadores G5A2, 0, 2, 3 o 2, 7 GHz de velocidad de procesamiento. Cada procesador tiene dos vías de 32 bits unidireccionales, con lo que el ordenador tiene una tecnología de 64 bits o lo que es lo mismo una transmisión de datos de 20 GB por segundo. A esto se le añaden hasta 8 GB de memoria RAM. Así el G5 puede soportar hasta 216 instrucciones al mismo tiempo, obteniendo un rendimiento mucho mejor que cualquier PC compatible con Windows de las mismas características. Aunque la compañía Apple afirmaba en el lanzamiento de este producto que se trataba del ordenador personal más rápido del mundo, este aspecto ha sido criticado por otras fuentes. Una configuración más compacta del mismo ordenador fue lanzada bajo el nombre de Exerve G5 para el mercado de los servidores de cálculo. Recientemente se ha lanzado el iMac G5, una versión compacta para el mercado doméstico con un único procesador G5 y con unas posibilidades de expansión más limitadas. Bueno chicos, espero que le haya gustado. Nos vemos el viernes con la historia de iPhone. Chau.